González Pineda para que venga a traernos lo que el Señor ha puesto en su corazón para el pueblo del Señor, y pidámosle al Señor que nos dé oídos para oír su palabra. Dios los bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí, siempre es un privilegio para mí servir al Señor. Le doy gracias a Dios porque cada vez que voy a alguna iglesia donde puedo servirlo, y cuando estoy aquí un domingo, entonces recuerdo que Dios puede rescatar al peor pecador. Si lo hizo conmigo, Dios puede hacerlo contigo, puede hacerlo con tus hijos, puede hacerlo con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Y creo que eso es tal vez el primer mensaje. Por encima ya vamos a leer la Escritura, pero más allá de la Escritura, saber que Dios puede hacer milagros. Procuremos siempre, cuando alguno de nosotros nos paremos aquí a servir, independientemente de donde vengamos, ver lo que Dios ha hecho en la vida de la persona para glorificarlo a Él. No ver a la persona, porque todos nosotros somos seres imperfectos. Todos nosotros necesitamos de Cristo. Y en la medida en que usted es sanado en el Señor, en esa misma medida, usted no va a tener miedo ni pena de decir cuál es su verdad. No va a tener pena ni decir cuáles son sus temores, porque siempre va a saber que es para glorificarlo a Él. Esto es lo más importante que puede pasar en nuestras vidas. Ayer estábamos dictando un taller de liderazgo y trabajo en equipo en la Iglesia Bautista Filadelfia, en La Chorrera, y después que terminamos el taller, pregunté si alguien quería hacerle alguna pregunta y se levantó un hermano muy valiente, creo que es uno de los principales de esa iglesia, y dijo: hermano, yo tengo una debilidad, soy perfeccionista, me molesto con la gente rápidamente. Y eso me causa sorpresa, porque solamente una persona humilde y que Dios ha trabajado en su vida es capaz de pararse delante de su propia iglesia y decir cuál es su debilidad. Dios dice en su palabra que se glorifica en medio de nuestras debilidades. Tenemos que estar dispuestos a dejar que... La elección del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, si nosotros hacemos un resumen, tal vez de los primeros 5 libros de la Biblia, que es la famosa Torá judía, o para nosotros, en el pueblo cristiano, nos llamamos a los primeros 5 libros, ¿cómo lo llamamos? Pentateuco, que significa 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. En esos primeros 5 libros ocurren varios eventos, de varios relatos acerca de nuestro pasado desde el punto de vista espiritual. Y Dios hace una creación, y en los primeros capítulos del Génesis, Dios muestra que va a escoger de la simiente de Adán, va a escoger a un hombre llamado Abraham, de quien Dios decidió hacerse un pueblo. Ese pueblo, que fue 430 años esclavo en Egipto, una vez que Dios lo rescata, lo lleva a lo que nosotros llamamos el éxodo, el viaje a través del desierto durante 40 años. Y en esos 40 años Dios da sus estatutos y establece un pacto abierto de cumplimiento con ese pueblo, que ya no son lo que llamamos Antiguo Pacto. Nosotros lo hemos conocido como el Antiguo Testamento. También es un sinónimo de Antiguo Pacto. Es lo que llamamos entonces en la Escritura el Antiguo Pacto. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios eligió un hombre, por supuesto a su Hijo, Dios hecho hombre, y lo elige para, a través de él, iba a hacer, iba a salir, iba a emanar una nación. En este tiempo es lo que nosotros llamamos el Nuevo Pacto, que fue lo que el Señor dijo: en mi sangre hay un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había que hacer sacrificios de sangre. Había que hacer sacrificios de sangre, había que cumplir con rituales de ley y con rituales espirituales para tratar de limpiar el pecado delante de Dios.
Pero en el nuevo pacto, Dios enviaría a un hombre y a través de este único sacrificio terminaría con la época de los sacrificios para entonces a través de un solo hombre dar el perdón y restaurar al pueblo. Eso es lo que nosotros llamamos nuevo pacto, y ese nuevo pacto está dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Algo que tenemos que comprender, a veces lo solapamos y nos confundimos, es que el Israel histórico del antiguo pacto no es la iglesia de Jesucristo del nuevo pacto. A veces nos confundimos y creemos que nosotros somos herederos porque provenimos de la simiente de Abraham desde el punto de vista de la fe, que lo dice Pablo en el libro de Gálatas, pero el pueblo judío sigue siendo el pueblo judío y la iglesia de Dios es la iglesia cimentada en la salvación de Cristo Jesús. ¿Estamos claros? A veces nos mezclamos y entonces no entendemos a quién escogió Dios y a quién va a escoger Dios. En el antiguo pacto Dios hizo una nación de Israel. En el nuevo pacto Dios está haciendo una nación santa a través de la salvación en Cristo Jesús. Somos usted y soy yo. Vamos a verlo por ahora. Leamos un momento en Tito. El hermano lo había leído anteriormente. Capítulo 2, versículo 11 al 14. Yo voy a leerlo en la Biblia textual 4. Hay algunas pequeñas diferencias y quiero justamente que podamos ver esas diferencias. Biblia textual 4, pero usted lo puede seguir allí con la Reina Madera, que ya los chicos allá, estos hombres que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. 13. Aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de sus propias posesiones, celoso de buenas obras. Quiero resaltar acá que dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo. Jesús a través de su sacrificio está dando redención, o sea, está quitando el pecado que usted y yo tenemos. ¿Para qué? Para hacerse para sí mismo un pueblo. ¿Recuerdan la introducción? Dios en el antiguo pacto hizo un pueblo a través de leyes y a través de rituales que debían cumplir. Y ustedes me serán por pueblo y yo seré su Dios. Yo seré su Elohim. Y le decía, y ustedes tendrán que hacer tales sacrificios. Pero en el nuevo pacto, Cristo haría el sacrificio y en Él tendríamos redención de pecados, me quitarías el pecado y aparte de eso nos purifica para poder presentarnos delante de Él como su pueblo santo. ¿Vamos claros con eso? Suena bien, ¿verdad? Oh, wow. Y cada vez que acuerdo de mi pasado digo, gracias Señor. Porque ni en usted ni en mí hay nada que nosotros podamos comparar, ni con una hormiga, ni con un agujero negro del espacio, ni mucho menos con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue suficiente para que nosotros hoy tengamos una nueva nacionalidad en los reinos en el reino de Dios. Amén. Vamos claro por ahora. Ahora, ¿qué ocurre aquí en el versículo 11? Le dice Pablo en el versículo 11, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y las pasiones mundanas o los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. ¿Quiénes de nosotros, antes de ser cristianos, entendíamos esto? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Y
si tal vez no sabíamos leer y escribir o no teníamos un radio donde alguien estuviera hablando, no podemos entenderlo. Voy a llegar al punto clave de esto. A veces leemos la Biblia y nos gusta ver las promesas de Dios hacia nuestra vida y ver la manifestación de lo que Dios está haciendo y ver lo privilegiados que somos en el Señor. Y eso está bien, no estoy diciendo que eso esté mal. Pero no nos damos cuenta que para comernos las tortillas primero hay que sembrar, cosechar, procesar, meter en una bolsita, ir al súper a comprarlo, llevarlo a mamá, preferiblemente a mamá, ¿verdad? Que las cocine para nosotros poder tener la tortilla. Así que es muy fácil pensar en la tortilla y no en ir a la tierra a sembrar los implementos para la tortilla. Y aquí es donde quiero que nosotros podamos hablar. Para nosotros poder disfrutar de todo esto, que es el final, paradójicamente en este mensaje la introducción es la conclusión, para llegar aquí teníamos que pasar por algunos pasos. Y es lo que quiero que podamos cubrir el día de hoy. Si me ayudas allá. Para ello vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1 del mismo libro de Tito, por favor, versículo 5. En el capítulo 1 del libro de Tito nos dice: por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos, ya vamos a hablar del término ancianos, presbúteros o presbíteros, en cada ciudad como te ordené, el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el que cuida de los demás, o que el obispo, el supervisor, que cuida de otros, episcopos, sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, dominio propio, que retenga firmemente la palabra fiel, conforme a la doctrina, a fin que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Vamos un momentito a la presentación. Y vamos entonces a chequear algunos puntos clave de cómo nosotros entonces podemos saber, porque para nosotros automáticos somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Eso tal vez no lo hemos aprendido, y por cierto me sorprendieron las niñas. Estoy sorprendido de lo que las niñas han aprendido y sé que ahora van a estar enseñando también. ¿Cómo llegamos a entender entonces lo que significaba en el antiguo pacto el sistema de sacrificio y la nación santa? ¿Y cómo significa hoy el nuevo pacto el sacrificio de Cristo y que somos nación santa? Ahí parece que hay un hueco que nosotros no nos hemos dado cuenta, porque cuando nos paramos en la mañana, las tortillas están hechas. Y el café con leche también, ¿verdad? Y es muy sencillo. Bueno, para aquellos que cocinan se pusieron tristes, ¿no? Por favor, hijos, cocinen a sus padres. Por favor, esposos, cocinen a su esposa. Y aquellos esposos que son los que cocinan, por favor, esposa, cocinen a ese esposo, ¿verdad? Veamos entonces el punto número uno que debemos entender es que la iglesia debe elegir ancianos, la iglesia debe levantar ancianos, la iglesia debe escoger ancianos, la iglesia debe ordenar ancianos. Y es exactamente lo que Pablo le dice a Tito, y le dice: por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba. Es lo que Pablo le está diciendo. Para que elijas, para que ordenes, nombres, para que constituyes. La palabra constituir en griego es catatisis,
es la palabra que Pablo le está diciendo: necesitamos que constituyas o que ordenes o que nombres. Y le dice Pablo que deben elegir presbíteros, ancianos. Eso es lo que significa presbiterio. No tiene que ver con edad. No tiene que ver con edad, tiene que ver con condición espiritual en la iglesia de Jesucristo. Hay ancianos en la iglesia de Jesucristo que son jóvenes, son presbíteros de la iglesia. Y Pablo utiliza otro tema en el versículo 7 del capítulo 1 y dice: porque los administradores o episcopos o administradores o supervisores deben tener ciertas características. Este es el primer paso, hermano. Usted y yo entendemos la salvación de Cristo Jesús porque allá hace 2000 años comenzaron a ordenar a ancianos que tenían responsabilidades clave de edificar y dar de comer al pueblo de Dios, que a su vez enseñaron a edificar a otros, para que 2000 años después usted y yo hoy estemos sentados aquí entendiendo que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Si esto no hubiera pasado hace 2000 años, usted y yo estaríamos sumidos en el pecado y en la locura. ¿Estamos claros con eso? Entonces, como iglesia, usted, los chiquillos que están aquí también, los jóvenes, tienen que entender que nosotros necesitamos anhelar. Dice en otra carta Pablo que quien anhela obispado, quien anhela ser líder, ser servidor, buena cosa desea. Pero también sabemos que ese deseo no proviene ni de ti ni de mí, sino del Espíritu Santo de Dios, que nos está llamando a su servicio. Entonces, en el primer punto, yo quiero que podamos ver la Constitución y quiero que podamos entender que hay tres fuentes en estos versículos que acabamos de leer. Los ordenamos allí, que son condiciones, carácter y capacidades de aquellos que quieren ser obispos, de aquellos que Tito tenía que ver: ajá, lo estoy viendo, déjame ver si él tiene estas condiciones, este carácter y estas capacidades para poderlo elegir como anciano, como presbítero, como supervisor, como obispo de la iglesia de Jesucristo. Y yo lo que quiero es que cada uno de los que estamos aquí hagamos un checklist, una lista de chequeo por esto que está acá. Porque si usted está fallando en alguna de esas listas de chequeo, hoy es tiempo que usted ponga delante del Señor su vida, porque Dios nos está llamando a servir. Esta ciudad, este país, este continente y este mundo necesitan de Cristo. Y no es responsabilidad del que está con el micrófono o del que está cantando, es responsabilidad de todos nosotros. ¿Estamos claros con eso? Las condiciones que está diciéndole Pablo entonces en la lectura: te dejé en Creta, y le dice que los presbíteros deben ser irreprensibles, o sea que no pueden tener nada que le haya de la reprensión. ¿Qué significa irreprensible? ¿Que usted es perfecto? No, significa que usted peque, y cuando usted peca delante de Dios, usted busca el perdón de Dios, se arrepiente delante de Dios, pero cuando usted peca delante de una persona, usted busca restaurar la vida de esa persona pidiéndole perdón. Una vez que usted restaura la vida de la persona o procura restaurarla, ya nadie le puede decir: tú estás haciendo algo malo. Ya no hay una reprensión que valga, porque tú ya buscaste la restauración y el perdón. Eso es irreprensible. Por eso es que es muy difícil que un anciano bíblico, no estoy hablando de un anciano de edad, estoy hablando de un anciano, de un líder de Dios, tenga algo enganchado y enrollado en su corazón. Debe ser irreprensible. No debe tener deudas con nadie. ¿Ok? Le debía al chinito, pues le pagó. El chinito nunca puede decir: él me robó un centavo. ¿Sí? Porque imagínense que yo esté aquí predicando y ahí llega mi peor enemigo. Hay que ser irreprensible. 2. Monógamo. Esposo de una sola mujer. Esposo de una sola mujer, en corazón y en la mente también.
3, dice además Pablo, en Timoteo la dice también un poquito más profundo, que deben tener hijos creyentes. Si tienen hijos, deben ser creyentes. Hermano, yo todavía no estoy casado, pues piense en que usted va a servir al Señor y que usted debe casarse con una mujer de Dios o con un hombre de Dios y que usted debe tener hijos en sujeción, en amor, en edificación en la palabra de Dios. Dice que los hijos no deben ser ¿qué? Acusados de libertinaje. En Timoteo, ¿qué dice Pablo? Porque si no sabes administrar tu propia familia, tu propia casa, ¿cómo podrán administrar la obra de Dios? Hermanos, Dios no pide perfección, pero pide conciencia de que queremos servir al Señor. Yo he tenido la oportunidad, trabajo con todas las denominaciones, en nuestro ministerio trabajamos con todas las denominaciones, y he estado en varios países. Y yo lamento cuando veo a alguien predicando aquí el mensaje de Dios y sé que su esposa está a punto de divorciarse, porque ya están divorciados de hecho y de emocionalmente. Y cuando el hijo está en drogas y la hija menor de edad está viviendo por un adicto a las drogas, ¿con qué moral me paro a hablar de la palabra de Dios y los milagros de Dios y del carácter de la vida del cristiano y de la transformación de la vida que quiere Dios para nuestra vida, cuando mi vida es un desastre? ¿Me estoy explicando? Lo que quiero decirte es que si tu vida hoy es un desastre, es tiempo de pedirle al Señor, limpia mi vida, porque quiero servirte con manos limpias, es lo que nos pide el Señor. Dios sabe cuáles son nuestras limitaciones. Estas son las condiciones que debe tener el que quiere ser un anciano. Y ya vamos a llegar al porqué. En el carácter, Pablo da una serie de no. Ahí está en el versículo. Anoten y llegan a su casa y lo estudian. Pablo dice, no puede ser arrogante, orgulloso, porque yo soy, ¿sí? Aquí le llaman pavo, ¿sí? El pavo real, que extiende las alas para mostrar toda su belleza. El hombre de Dios, la mujer de Dios no puede ser un pavo real. No confundamos tampoco pobreza con humildad, ¿ok? Ni estar desbaratado con ser humilde, ni ser echón con saber quién es en Cristo. La identidad en Cristo no tiene que ver con eso. Tiene que ver con estar con gracia, con agradecimiento delante de Dios por lo que tenemos y por lo que somos. Pero el hombre de Dios no puede ser arrogante. Y sé lo que les estoy diciendo porque esta es una de las áreas débiles que vengo de toda mi vida trabajando. Es sencillo tratar de, ¿cómo se llama? De estar en término medio. Nosotros no podemos coquetear con el pecado. Y si vamos a estar delante de otras personas, tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades. Y batallar, como decía una de las alabanzas que cantábamos, en oración para que Dios nos dé la victoria. Otra cosa es que no puede ser iracundo. El líder que está todo el tiempo, o el servidor que está todo el tiempo peleando. Imagínense ustedes desde aquí. Si estoy peleando allá abajo, imagínense cuando yo esté aquí. Porque la hermanita, lo que se la pasan haciendo, que se la pasan con los brazos cruzados, ¿verdad? Y ahí estoy peleando con el hermano, y estoy peleando con el otro, y estoy peleando con los que no están tampoco. Y a veces a uno todavía le queda el tic nervioso, ¿verdad? Pero una cosa es tener el tic nervioso, y otra cosa es vivir con todas estas debilidades de carácter. Hay que ponerlas delante del Señor. Otro, no ser adicto al vino. 4, no pendenciero. Pendenciero también tiene que ver con peleón. Todo el tiempo se está buscando un conflicto, ¿verdad? Algo como que no está claro. A veces en las reuniones de trabajo siempre hay un hermanito, una hermanita que es el del conflicto. Todos estamos de acuerdo en que la pared tiene que estar pintada de ese color. ¿Y por qué no un poquito más oscura? ¿Y por qué no un poquito más clara? ¿Y por qué no una silla menos? ¿Y por qué no una silla más? Porque todo el tiempo tiene que pelear.
tenemos que amar a esa persona, pero si usted es esa persona, usted tiene que amar más a Dios que a su carácter. Y decirle al Señor, yo quiero abandonar esta conducta penitenciera para glorificarlo a Él. No debe ser codicioso de ganancias malavidas. Estamos en un mundo donde los cristianos prenden el televisor y si no están viendo ganancias malavidas de parte de empresarios multimillonarios, entonces están viendo otros cristianos que declaran y decretan riqueza, poder y fama. Utilizamos el púlpito para campañas políticas. Utilizamos las cosas de Dios para pactar aquí, pacten aquí. Y cuando nos paramos y le decimos, tú estás robando, entonces dice, es que tú no entiendes la última revelación de Dios. Esto que les estoy diciendo está sucediendo porque no se han elegido ancianos correctamente en muchas iglesias, de muchas denominaciones. Seguimos, pero entonces Pablo dice a nivel de carácter, vamos al carácter, pero sí debe ser hospitalario. Una persona que abre la puerta de su casa y si es posible le da la cama a alguien más para que duerma en la cama. Una persona que es capaz de compartir su comida, amante de lo bueno, significa alguien que le agradan las cosas buenas. No estar pensando todo el tiempo en lo malo, en la tragedia, en el problema. A veces como cristianos tenemos el don de martirio. Queremos solamente las cosas malas en nuestra vida. Las cosas buenas son de Dios. Ser prudente. Pablo dice que debe ser prudente. ¿Cómo haces tú? Él está diciendo ahí creo que agua o algo así. Ser prudente. Pero a veces lo hacemos sin querer. A veces somos imprudentes porque queremos ser prudentes, ¿verdad? El líder de Dios, el servidor de Dios debe evitar la imprudencia. Hermanita, usted que me dijo que estaba en pecado, venga acá, te quiero hablar con usted aquí delante de toda la congregación, ¿verdad? O dejamos en evidencia a las personas. Las personas vienen a pedir consejería, tenemos que saber dar consejería. Nos van a contar cosas que ni siquiera nosotros queremos escuchar, pero no debemos compartir eso con nadie. También Pablo dice a nivel de carácter que debe ser justo. Y tú dices, pero es que está haciendo algo malo, o está diciendo algo malo. Ser justo es una condición de carácter que no va a jugar con mi amor hacia mi papá o a mi mamá. Pero ser justo me hace ver que lo que está haciendo no es correcto. No, es que como yo soy tu papá, lo que yo hago está bien. No. La persona que tiene justicia, cada uno de nosotros debemos tenerla, debemos darnos cuenta cuando alguien está fallando y también cuando nosotros estamos fallando. Ser santo. Pablo también dice que debe ser santo el anciano. Vivir en santidad, vivir conforme a la palabra de Dios. Dejar las prácticas pecaminosas, que hay muchas prácticas que nos cuesta dejar. Y por último, ser dueño de sí mismo. El ser dueño de sí mismo significa que puede controlarse. No, hermano, es que yo no me puedo controlar. Entonces tú no puedes liderar la iglesia de Cristo. Si estás en el proceso de aprender a controlarte es una cosa, pero si tienes 500 años en la iglesia de Cristo y todavía tú no te puedes controlar, entonces tú no has permitido que el Espíritu Santo obre en ti. Porque el carácter de Cristo es sencillamente el resultado de una vida en santidad y en adoración a Dios. ¿Vamos claro por ahora? Ese pequeño párrafo termina con capacidades. Entonces dice Pablo que además de las condiciones del carácter, debe tener ciertas capacidades, como por ejemplo que retenga la palabra fiel. Significa el verbo retener en el griego, implica el conocerlo de memoria, el aplicarlo y el explicarlo de la mejor manera posible.
Así que yo debo saber cuáles son los principios que Dios tiene. El anciano debe saber los principios que Dios tiene para el resto de la iglesia. ¿Para qué? Para, conforme a la doctrina aprendida, pueda exhortar a la congregación. Ven acá, hermanita, ven acá, hermanita. Escúchame bien, tú no puedes tratar a ser tu padre por esto, por aquello. Ven acá, escúchame bien, tú no puedes decir o hacer porque la Biblia dice esto y esto. La palabra exhortación no es solamente un regaño, a veces vemos esto como un regaño. Exhortación en el griego significa animar a la persona. ¿Ok? Te estoy llamando la atención, pero el objetivo no es llamarte la atención para regañarte, sino llamarte la atención para que dejes el pecado de muerte y comiences a vivir conforme a lo que Cristo tiene para ti, una vida plena de satisfacción y amor. ¿Vamos claro por ahora? Y además para refutar. Hermano, pero yo no voy a estar en la plaza refutando a todo el mundo, es verdad. Pero aquí van a tocar la puerta muchos que van a decir, ¿y por qué ustedes no creen en tal cosa? ¿Y por qué ustedes no bautizan infantes? ¿Y por qué ustedes sí hacen esto? ¿Y por qué ustedes no leen tal libro? Entonces, como dice 1 Pedro 3:15, nosotros debemos estar dispuestos ¿a qué? A presentar defensa de la fe que tenemos. Y tiene que empezar a los que estamos aquí y a los que están sirviendo en los comités. Porque ya estamos en el paso 1 para entender entonces aquel donde comenzamos. Gracias a que había alguien que tomó todas estas consideraciones, nosotros hoy podemos estar en una congregación conociendo cuál es la doctrina bíblica de Dios, que es la que ha transformado nuestra vida. Vamos entonces, lo primero es entonces que la iglesia debe tener una elección asertiva de ancianos, pero voy a profundizar un poco más rápidamente. No solamente de ancianos, no solamente de diáconos. Va a parecer que les quiero con una carga pesada a todos, pero realmente lo que quiero es que todos puedan subir su nivel delante del Señor. Entonces, ¿usted quiere ser maestro de niños? Ve que seas irreprensible, que nadie te queje de nada, que si tienes novio o novia tengas uno solo, que si tienes algunos hijos o primos o hermanos tú puedas ser modelo para ellos, que no seas arrogante, que no seas iracundo, que no te la pases bebiendo ni emborrachándote, que no te la pases peleando, que no estés pendiente de hacer riqueza, que seas hospitalario, que seas una persona que te gustan las cosas buenas y lo correcto, que seas prudente, que no hables de la demás gente, que no hagas chisme, que vivas en santidad, que te puedas controlar y aparte de eso que conozcas la doctrina de Dios hasta donde has conocido hoy, pero que la conozcas y conforme a esto puedas exhortar y animar a otros hermanos en la fe, y además de eso cuando alguien venga a señalarte tú puedas refutar y decir yo no declaro ni decreto porque solamente declara y decreta Dios. Como dice la palabra, yo solamente le pido en oración, Señor, hágase tu voluntad. Yo puedo pedirle al mundo, pero es su voluntad. Vamos claro por ahora. Este es el primer paso. El segundo paso, estos ancianos, estos líderes, estos servidores, tienen una razón de ser. Y Pablo la indica a continuación. En el versículo número 1 del capítulo 2, versículo 1, dice: pero tú hablas lo que conviene a la sana doctrina. Dice Pablo, tú hablas lo que conviene a la sana doctrina. Y en ese momento, Pablo hace una descripción de 4 tipos de personas. 4 tipos de personas, y lo voy a leer aquí. A los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A las ancianas, que sean reverentes en la conducta, no adictas al chisme, ni esclavas del exceso de vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes, que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Dice, exhorta también entonces a los terceros, a los jóvenes, que piensen con sensatez,
mostrándote en todo momento como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, cada palabra sana e irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. Y después dice, a los esclavos, para que sean dóciles con sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, primero hay que elegir correctamente a los líderes, a los siervos del Señor en la iglesia, para que el paso 2 de esos líderes enseñen correctamente. Pero esa enseñanza que ha llegado hasta nuestros días hoy, se dio con propósitos claros en la Escritura y lo voy a explicar en esta gráfica. A los ancianos en edad, ahora estamos hablando de ancianos en edad, no estamos hablando de los ancianos como los presbúteros o como los episcopos, estamos hablando de los ancianos en edad. O sea, técnicamente, más o menos todos los que superen los 30 años de edad están en este contexto. Y técnicamente, para los hebreos, los menores de 30 años están en la sección de los jóvenes. ¿Ok? Entonces, todos nosotros estamos metidos aquí. Yo todavía no sé dónde estoy. Ay, pecado, ¿eh? Pecado. Vamos entonces. Los ancianos deben ser sobrios. Si usted es mayor, aunque usted acabe de llegar en el, fíjese algo, el anciano servidor, no importa la edad, lo que importa es el carácter, la manifestación de Cristo en su vida, el conocimiento doctrinal y bíblico, ¿lo estamos viendo? Pero el anciano en edad puede ser un niño espiritual porque acabo de creer en Cristo. ¿Ok? Nosotros entonces tenemos que hacer un checklist y ver que debemos ser sobrios, serios. Sobrio significa ecuánime, o sea que no estoy borracho y todo el tiempo estoy con lagunas mentales y mi mente está volando por varias partes. Soy ecuánime, serio. Serio no significa que no pueda ser un chiste, quiere decir que me respete como ser humano. Prudente, ya habíamos hablado antes de la prudencia. Sanos en fe, sé lo que creo, amo lo que creo, amo al Dios de lo que yo creo, de mi fe. Sanos en el amor. Pablo dice además que debemos amar de una manera sana, no solamente con pasiones desordenadas, no con pasiones desordenadas, sino una manera sana, amar a los hermanos, a las hermanas, a los hijos, a los padres, a los servidores. La manifestación del amor, decía Pablo en 1 de Corintios, es lo más grande que puede existir. Y la manifestación del amor es uno de los frutos del Espíritu, que dice Pablo en Gálatas 5, 18 al 21. El cristiano que no manifiesta amor, hay que dudar de su cristianismo. ¿Tú amas? ¿Amas de verdad? Sanos en paciencia. Yo, cuando nací, estaba de último en la fila de la paciencia. De último. Y yo llegué y ya se había acabado la paciencia y cerraron el camión y se lo llevaban. ¿Verdad? Entonces, yo no sé si a alguno le pasa eso. Así que en el Señor, yo tuve que aprender a pedirle paciencia. Y decía una monjita, yo vi un programa de televisión hace muchos años, y la monjita decía que la paciencia no era que tú le decías, Dios dame paciencia, y Dios te daba una bolsita llena de nada. La monjita decía, tú le pides a Dios paciencia y te manda una bolsita llena de problemas para que aprendas a crecer en paciencia. Entonces, ¿cuán paciente eres? Ahorita que estaba el niño aquí, yo doy conferencias hace muchos años tengo dando conferencias y talleres y seminarios. Y yo era muy impaciente, así que yo prohibía, hace muchos, antes de ser cristiano, yo prohibía que llevaran niños, no sé cuánto. Y Dios trabajó conmigo, y cuando comencé a manejar la primera comunidad, la segunda comunidad, la primera célula que yo manejé, que fui líder, me di cuenta porque había 3 o 4 niños brincando encima de nosotros, y todos estábamos sentados en el piso, y yo ahí daba estudios bíblicos, y los niños iban y venían. ¿Por qué más iba a hacer? Los iba a cerrar del baño. Así que tú te das cuenta
que Dios trabaja en ti. Usted es pendiente que está hablando aquí, deja a los niños ahí tranquilos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos claros? Paciencia. El propósito particular, el propósito general para los ancianos, los caballeros en edad, es que la palabra de Dios no sea difamada. Dice la Biblia, ahí en el versículo, para los que anotan, versículo 5, a fin de que la palabra de Dios no sea difamada. O sea que cuando usted como anciano no es sobrio, no es serio, no es prudente, no es sano en fe, ni sano en amor, ni sano en paciencia, la gente difama la palabra de Dios y dice, mira, esto es que evangélico, este es y que Dios y que cambia, y Dios y que Dios, ¿verdad? Ahora vamos con las ancianas. No me vean a los ancianos nada más, entonces nadie volvió, ¿verdad? Ahora las ancianas, reverentes en conducta, no adictas al chisme, chisme, no esclavas del vino. Entonces dice Pablo, y sí, maestras de lo bueno. Así que usted tiene que buscar conocer lo bueno para que pueda enseñar lo bueno. Las ancianas en edad, aunque no tengan mucho tiempo en la iglesia, escúcheme bien, tienen responsabilidad en la iglesia. Porque ya han vivido y han cometido tantos errores en el mundo que ustedes deberían agarrar a las niñas y a los adolescentes para que ellos no cometan todos esos errores que ustedes cometieron. Dice que hay un propósito particular para instruir a las jóvenes. El propósito particular de que ustedes vivan, damas, en este sentido es instruir a las más jóvenes. Pero el propósito general es el mismo que el propósito general de los ancianos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Vamos a seguir ahora con los jóvenes. Y ya los jóvenes pensaban que no le iba a llegar su turno. Dice Pablo que los jóvenes deben pensar con... Ojo, ya va. No deben pensar. Los ancianos deben enseñar. Ahora estoy hablando de los ancianos del servicio. Deben... Vamos para allá. Los ancianos deben enseñar a los ancianos en edad a ser sobrios, serios, prudentes, sanos en fe, sanos en amor y sanos en paciencia. ¿Estamos claros? Ese es el trabajo del liderazgo de la iglesia. Es enseñar a las damas, a las ancianas a ser reverentes, no adictas al chisme, no esclavas al vino y maestras de lo bueno. Los líderes debemos enseñar a los jóvenes ¿a qué? A pensar con sensatez. Qué cosa tan difícil. ¿Quién ha pastoreado que un gato montés? Ok, a veces con los jóvenes son como gatos monteses, ¿verdad? Están por todos lados, ¿verdad? Tenemos que pastorearlos y enseñarles a ser sensatos, porque el mundo se los está llevando al infierno. Ser ejemplo. Decirle a los jóvenes que hay otros jóvenes que te están viendo. Chicos, jóvenes atraen jóvenes. La iglesia se va a llenar de jóvenes cuando el joven salga a buscar jóvenes. Así que los jóvenes tienen que ser ejemplo de los otros jóvenes. Y los ancianos somos responsables de que ellos sanen sus heridas emocionales, crezcan en la palabra de Dios y sean ejemplo de otros. Porque los que están allá afuera drogándose y emborrachándose, como yo solía hacerlo, es porque no tenía un ejemplo de vida. ¿Estamos claros con eso? Así que la responsabilidad de los líderes no es nada más agarrar un micrófono y predicar, o agarrar un micrófono y cantar, es edificar vida con el ejemplo, con el testimonio y con la palabra de Dios. Seguimos. Pureza doctrinal, que los jóvenes no se estén pervirtiendo en practicar cosas que otros están practicando. Hay que enseñarlos qué es lo que creemos bíblicamente. Que los jóvenes tengan palabras sanas, que no se hieran, que eviten el bullying, que no maltraten a otros. Que los jóvenes tengan palabras irreprochables, que nadie tenga que decirte, epa, yo te escuché cuando estabas maldiciendo a tu mamá.
Y entonces llegas aquí al corito, sí, mi Señor. Y el lunes en la noche estás maldiciendo a tu mamá. Eso hay que sanarlo antes de ponerlos a cantar. Porque a Dios se le canta con manos limpias. ¿Cuál es el propósito de que nosotros enseñemos a los jóvenes y que los jóvenes actúen de esta manera? Número uno, dice en la palabra de Dios, que el adversario, allí lo dice, el adversario sea avergonzado, versículo 8, y que el adversario no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. Entonces, cuando el joven, la mamá le dice, tú te la pasas yendo para ese culto, o acuérdense que joven aquí estamos hablando de personas de 25, 30 años, le dice a la esposa o al esposo, y tú te la pasas yendo a esa iglesia, su conducta, su carácter, evangeliza y da el ejemplo. Entonces, el adversario no tiene nada malo que decir. Y cuando la gente se la pasa chismeando con otros, sí, porque tú sabes que aquella hora es evangelito, su conducta no deja que ese chisme pase de ahí. Conducta, carácter, sana doctrina. Y por último, los esclavos. Ahí estamos casi todos, ¿verdad? Los trabajadores, los empleados. Los principios aplican para nosotros también. Los empleados debemos ser dóciles. No estar batallando con nuestro jefe. Debemos ser complacientes. Si nuestro jefe dice que levante la silla, levántala. Si te dice que la pongas, ponla. ¿Para qué te está pagando? Para que levante la silla y la pongas. Pero es que no tiene sentido. Pero es que tú tienes un contrato firmado. Por Dios, glorifica a Dios complaciendo a tu jefe. 3, no respondones. ¿Sabes qué difícil es ver a los empleados así? Entonces llega el jefe, llega el diablo y le dice en el oído, y es cristiano. Mira que este empleado respondó, y es cristiano. Entonces termina punto suspensivo en negrilla, y es cristiano. La palabra te está diciendo cómo debes comportarte, no yo. No hurtando, hermanos, no se roben un lápiz ni un borrador. Y escúcheme bien, si usted llegó a las 8:05, se va a las 5:05. No robe 5 minutos de su trabajo. No robe tiempo llamando a personas que no son del trabajo. No robe emociones al estar peleando con el compañero de trabajo. Voy a meter todo ahí. Estamos claros. Mucha gente no ha creído en Cristo porque nuestra actitud como empleado es incorrecta. O como empresario, como emprendedor. Tenemos que hacer lo correcto en todo tiempo. Por último, una completa fidelidad al patrono. No robes los secretos de tu patrono para llevarlo a otro. No hables mal de tu patrono con otros jefes ni con otras empresas. Yo no contrato a gente que me viene a hablar mal de otro de su jefe anterior. Aunque el jefe anterior puede haber sido malo. No lo contrato, porque mañana va a hablar mal de mí también. ¿Para qué? ¿Para qué debemos nosotros enseñar a los esclavos, a los empleados, a comportarse de esta manera y buscar que ellos se comporten de esta manera? Para adornar o para hacer honor a la doctrina de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces entendamos lo siguiente. Cuando nosotros elegimos a servidores que aman a Dios, que tienen el carácter, que conocen su doctrina, que a su vez entienden cuál es la responsabilidad y trabajar con estos 4 tipos de personas y conseguimos lo que Dios está pidiéndonos, entonces el propósito de que la palabra de Dios no sea difamada, que el adversario tenga vergüenza, que no tenga nada malo que decir y que nosotros honremos la doctrina de Dios es cumplida. Ahora entendemos cuando decimos yo amo la sana doctrina. Y entonces ahora vamos a la parte final. Y todo esto da como consecuencia el texto de introducción. Dice Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y pasiones mundanas, vivamos sobria y justa y piadosamente en este mundo, aguardando, esperando la dichosa esperanza manifiesta
de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de nuestra iniquidad. Hermanos, no podemos comenzar al revés. No podemos comenzar pidiendo que nos comportamos de una manera cuando no hay quien enseñe cómo comportarnos. No podemos comenzar pidiéndole a la gente que diga ser evangélica antes de que entiendan lo que significa ser evangélico. No podemos pretender que las personas vivan en una santidad cuando todavía no han visto en mí santidad. Así que Dios se hizo un pueblo saliendo de Egipto y le dio unas leyes y unos pactos y le dijo: cumplan esto porque ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero cuando vino Cristo Jesús, Dios, el Señor dijo: yo mismo, en mí mismo, haré el pacto y en mi sangre yo los haré a ustedes mi pueblo. Y fue en su sangre que nosotros somos su pueblo. Necesitamos a más evangelistas, necesitamos a más líderes de jóvenes, necesitamos a más pastores, necesitamos a más diáconos, necesitamos a gente que ame a los matrimonios, necesitamos más personas que trabajen con los niños, necesitamos a más servidores que vengan a pintar las paredes sin necesidad de que hagan elecciones. Si no lo quiero hacer, pastor, hermano, tengo una lata de pintura, yo voy a pintar, no importa que me digan yo voto y si voto y cuál es el color, quiero hacerlo porque quiero glorificar a Dios. Necesitamos más gente que se ponga de acuerdo para evangelizar esta zona, para venir a orar más y clamar más de rodillas por esta nación. Pero necesitamos entonces también ser ejemplos de la próxima generación, porque los hijos no hacen lo que los padres les dicen, hacen lo que los padres hacen. Estamos claros con eso, ¿verdad? Cuando llama el cobrador al papá y a la mamá y el niño atiende y le dice: ¡ay, el cobrador! Dile que no estoy, ¿verdad? Y entonces el niño lo aplaza en el año y esconde el boletín. ¿Y te dieron el boletín? No, dile que no está. ¿Con qué moral le reclamamos a nuestros hijos si fuimos mal ejemplo? Muchas iglesias no le piden a la congregación que oremos más, que evangelicemos más, que discipulemos más, que leamos más la Biblia, que nos unamos más como pueblo, porque no hay líderes que lo hagan primero. Los líderes debemos ir adelante, marcando la pauta. Y voy a cerrar con esto. Tu llamado. El tema se llama el pueblo elegido de Dios, pero hoy nosotros tenemos un llamado y el llamado es doble. Primero, aquellas personas que nos están visitando o que tal vez han venido por un tiempo a este lugar y se han congregado y no han comprendido muy bien lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aquellas personas que han estado rehuyéndole a la religión, porque parece que la religión no llena mis vacíos. Mi vacío me lo llena la cerveza, o mi novia, o el trabajo, o el dinero. Pero ni la cerveza, ni la novia, ni el trabajo, ni el dinero, ni la religión. Dios es quien llena al ser humano. Pero Dios jamás va a entrar a tu vida si tú no lo permisas. Porque Dios nos ha dado el mayor de los regalos antes de la salvación, es el libre albedrío. Es la posibilidad de decidir lo que nosotros queremos hoy que suceda. Y Dios hoy te dice: te estoy llamando a ser parte de mi pueblo. Yo no sé si tú estás aquí y tú no has decidido ser parte del pueblo de Dios, pero yo te voy a decir lo que significa. Significa creer que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años fue suficiente para que tú fueras perdonado o perdonada y para que sepas que hoy tienes eternidad en el cielo, si tú así lo decides. El segundo llamado que voy a hacer antes de orar es para aquellos que están siendo llamados a servirle. Tal vez tú dirás: bueno, pero me falta mucho para estar ahí predicando y ser el líder y el pastor.
y misionero, yo no lo sé. Pero sí les voy a decir algo. Y es un extracto de la película Facing the Giant. No sé si la vieron, todos vieron la película Enfrentando a los Gigantes. Hay un extracto, y lo voy a decir rápidamente, donde el conserje está orando por los chicos y por los blockers de los muchachos, y llega el entrenador y le dice: estoy orando por usted y por los muchachos. El entrenador no sabía qué hacer, no sabía cómo comportarse, y este hombre le dijo que había una vez un sembrador, había dos sembradores que estaban orando por la lluvia, pero solamente uno de ellos dos había preparado el terreno y había sembrado esperando la lluvia. Él le pregunta: ¿quién crees tú que realmente está esperando la lluvia? ¿Y quién crees tú que realmente la va a aprovechar? El que sembró, el que fue, el que hizo el arado. A veces estamos esperando que Dios haga el milagro para nosotros iniciar. Comienza a prepararte hoy. Comienza a leer tu Biblia todos los días en la mañana, a tener un tiempo con el Señor. Comienza a pedirle perdón cada vez que cometes un pecado. Comienza a tener un mentor con quien puedas hablar y decirle las cosas que necesitas resolver. Un mentor o una mentora. Comienza sirviendo en la iglesia. Necesitamos gente que limpien, que barran, que pulan, que arreglen. Necesitamos que oren por nuestra ciudad, por nuestros niños, por las niñas, por los ancianos. No esperes que Dios te llame para comenzar a prepararte. Prepárate, porque Dios te va a llamar al servicio. Y esta iglesia no es la excepción. Cada vez que yo veo gente, y ayer lo dije en el taller que estaba dando, cuando yo veo gente, yo veo servidores de Dios. En nuestra congregación, en la Iglesia Bautista Manuel de Pueblo Nuevo, hay un niño que le decimos Pastorcito, que tiene 10 años y le encanta agarrar el micrófono y de memoria se aprende los versículos y los salmos y predicar el evangelio. Él está teniendo un llamado fuerte y nuestro pastor le está dando la posibilidad de hacerlo. Aquí vi niñas. Me encantaría que tuviéramos Panamá llena de niñas que estén adorando. Pero no va a pasar por ósmosis, hermano. No va a pasar nada más por orar. Tenemos que orar y actuar. Orar y enseñar con nuestra vida a otros lo que podemos hacer. Voy a orar y quiero orar primeramente por aquellas personas que nos están visitando o que tal vez nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Hoy es día de salvación. Hoy es el día en que Dios te está permitiendo que tú puedas conocer a Jesús como Señor y como Salvador. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, te ha amado, que entregó a su único Hijo para que tú, creyendo en Él, tengas salvación y vida eterna. Dios ha pautado un camino para que tú llegues al Señor también. Tú puedes esconderte y puedes huir, pero Dios tiene un plan. Mamá, papá, hermano, hermana, hijo, hija que estás aquí, me estás escuchando, no dejes de orar por tu familia. No dejes de orar por tus hijos, por tus sobrinos, por tus hermanos. Y voy a pedir en este momento a la iglesia que estemos orando por aquellos que hoy nos visitan y que tal vez no han conocido a Jesús. Jesús no es una religión. Jesús tiene una relación personal contigo. La religión te viste por fuera. No te vistas así, no te vistas así. Esa es la religión. La relación con Dios te reviste desde adentro. Te hace una persona diferente, te sana, te cuida. ¿Sabes qué es lo más rico?